pasado el Evangelio era la parábola del buen samaritano, ¿no? La acción, qué tipo de acción. Hoy es el diálogo de Jesús en la casa de las dos hermanas de Marta y María. En ese diálogo con Marta, preocupada por los quehaceres de la casa, por acoger a Jesús, preocupada pues para que no falte nada, todo eso, ¿no? Mientras que María, al ver llegar a Jesús, deja de hacer las tareas que estaba haciendo para sentarse a los pies del Maestro, escuchar a Jesús y contemplarlo, ¿no? En esa actitud de María, pues Marta, al ver que hay tanto que hacer, pues un poco está molesta y le llama la atención a Jesús para que le diga a su hermana que le ayude, ¿no? Y la respuesta de Jesús: Marta, Marta, ¿por qué andas tan ocupada y apurada? ¿Por qué te preocupas? Tu hermana ha escogido la mejor. Esta acción de María de parar, contemplar, es importante hoy día. No es que Jesús no actúe, no diga que no hay que hacer, sino todo lo contrario. Es la acción del buen samaritano y, por otro lado, la actitud de la contemplación de María. Hoy día es importante la misión de enseñar a las comunidades cristianas, a los grupos, el reunirse, el orar, contemplar a Cristo, tener esa actitud de meditación y oración. Muchos tenemos esa tentación del activismo, como si todo dependiera de uno, como si uno fuera el imprescindible, y no es así. Por eso es importante hoy el que la gente se pare a pensar, a meditar, a orar. Cuán importante es celebrar y vivir el día del Señor. La Iglesia, cuando plantea guardar el día del domingo, no es por pecado o no pecado, sino para que la gente descanse de verdad, la gente participe de la Eucaristía, ore, escuche la palabra de Dios, ore en familia con la tranquilidad y el sosiego, sin tener que andar con el apuro de llegar a trabajar, etc. Por eso, en la cultura de hoy, esta cultura del consumo, pues no ofrece ni invita a la gente a la oración, a la contemplación. La gente está agobiada por el trabajo, el estrés de cada día, y claramente cuando llega a la casa pues no tiene ganas de escuchar a los hijos, de sentarse. Cuán necesario es que el papá y la mamá, la pareja, se sienten con tranquilidad, oren, lean la palabra de Dios, mediten, reflexionen, y lo hagan también con los hijos. Por eso se complementan los dos pasajes del Evangelio, el del domingo pasado y el de hoy. Que nuestra acción sea la acción del buen samaritano, de estar cercanos de aquel que necesita una mano, y al mismo tiempo saber parar, saber hacer un alto en el camino y ponerse a meditar, a orar y a contemplar al Señor. Por ello, hermanos y hermanas, sí, desde el Evangelio de hoy somos críticos y cuestionadores de esta cultura del consumo y del solo trabajo.